This meeting is being recorded. Muy bien. Estamos entonces por darle inicio a la mesa número 4 de virtual, con esa temática virtual, de disidencias sexogenéricas en la literatura argentina y latinoamericana, parte 1. ¿Sí? Bueno, quien nos habla, soy Nicolás Abadie, de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Me escuchando bien? Les contaba que me gradué en la Universidad Nacional de Córdoba, hice mi doctorado, y ahora actualmente me estoy residiendo en Mendoza, estoy trabajando aquí en Mendoza. Bueno, nobleza obliga, en la lista del orden de exposiciones, yo les quería presentar una ponencia sobre el escritor Marco Deneuve. No sé si lo han escuchado nombrar, es una figura bastante renombrada dentro del ambiente literario, pero con una cuestión así un poco relegada o periférica, ¿no? Entonces vamos a analizar casualmente una de las tendencias de su narrativa, que es esta cuestión de cómo trabaja con las identidades sexuales subalternas, podríamos llamarlas, o transgenéricas en algún momento, una parte de su narrativa que es muy poco conocida, muy poco abordada, porque si tenemos en cuenta su literatura se reduce a Rosaura a las 10, básicamente. Uno fue el gran boom que tuvo cuando empezó su incursión en el campo literario, ya en 1955, que no fue muy buen visto por la gente de contorno, pero bueno, a lo mejor eso quizá motivó a que él se replegara, ¿no? Y fuera del mundo literario. Pero bueno, de todos modos, él continuó con una tendencia muy importante en cuanto al análisis político de la realidad social. Y bueno, y sobre todo enfocándose en esta línea de identidades alternativas, de sujetos así que son bastante oscuros, por alguna forma. Y bueno, y toda la cuestión de la sexualidad como tal explota en Nuestra Señora de la Noche, una obra, su última obra, publicada en 1997, que dicen que estuvo propuesta para el Nobel, competir por el Nobel en su momento, pero quedó en la intención, digamos. Pero bueno, es una obra polifónica, muy ópera, donde trabaja la sexualidad la explota a pleno. Bien, esa es la obra que quiero contar, y bueno, y vamos a trabajar un poquito de estas representaciones, que incluso yo leía el tenor de las próximas intervenciones, me parece que nos vamos a interpelar bastante bien, porque Deneuve, como les dije, para mí fue un escritor que visualiza en primer lugar estas identidades diferentes en la literatura argentina, ¿no? Cosa que antes no estaban como muy trabajadas, ¿no? Entonces, que lo haya hecho Deneuve me parece bastante importante, porque ya de los 70 estamos hablando de que encontramos estos sujetos un poco ocultos por el discurso oficial. Bien, me voy a medir el tiempo. Nuestra Señora de la Noche, entonces, les contaba, establece la tensión entre lo masculino y lo femenino. Lo masculino, él lo caracteriza en términos de lo público, lo abierto, lo general, lo objetivo y lo colectivo, y lo femenino es lo privado, lo cerrado, lo particular, lo íntimo, lo subjetivo. Esa visión sexista de los géneros, que la va a trabajar y la quiere desmontar, ¿no? Y en esta obra va a tensionar sobre todo estos conceptos y va a poner en jaque lo normal, lo ordenado, lo pulcro, lo correcto, que sería lo que estaríamos emparentando a lo masculino, frente a lo anormal, lo desviado, lo enfermizo, lo incorrecto, que vendría a ser no solamente no solo lo femenino, sino los otros discursos genéricos que se oponen a este discurso falogocéntrico, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, para ir ilustrándolo con algunas cuestiones de la obra, cómo pone en boca del protagonista lo siguiente. Sí, dice, ejerzo la prostitución, dice el protagonista, ya vamos a ver quién es. ¿Qué otra cosa podría hacer? Mi padre y mis hermanos me expulsaron de mi casa, nadie quiere darme trabajo, la policía me acosa,
Todo el mundo me trata peor que a un perro sarnoso. Pero al menos los clientes, dice el interlocutor, no crea. Después de que satisfacen su placer, satisfacen su conciencia vapuleándome. En el barrio, cuando salgo a hacer las compras, recibo toda clase de burlas, de insultos. Entre tanto voy envejeciendo. Sé lo que me espera, el hospital o el suicidio. Bien, esa dualidad, esa complejidad, está muy presente en cómo Benevi va construyendo sus personajes. Básicamente, cada uno de los personajes rectores de sus novelas tienen esta ambigüedad o cargan con esta incertidumbre y indeterminación, ¿no? Una personalidad compleja y, digamos, en la que siempre están en tensiones el ser con el parecer. Este personaje va a ser va a ser Borja, el personaje central de Nuestra Señora de la Noche, que va a trabajar en el bar homónimo, que va a funcionar dentro de los suburbios de Buenos Aires. Entonces, en el bar nocturno van a empezar a asistir sujetos que en el día están enmascarados, porque se comportan como un ser normal, llamándolo entre comillas, ¿no? Pero a la noche se desnudan en su personalidad, ¿sí? Entonces, estas minorías son las que va a rescatar del ojo observador que los ningunea, que los invisibiliza, ¿sí? Y para tratar de desmontar toda esta construcción peyorativa, ¿no? De estos estereotipos sociales que tienen estos sujetos que les contaba. Entonces, el travestismo va a ser uno de los elementos centrales en el que va a poner foco. Y bueno, y Borja, el personaje de la novela, va a ser quien va a estar descrito en estos términos, ¿no? Recordemos entonces que travesti, para la Real Academia Española, es una persona que por inclinación natural o como parte de un espectáculo se viste con ropas del sexo contrario, ¿sí? Entonces, si tenemos esta cuestión del artificio, de la vestimenta, y si tenemos, pero se me colgó, les contaba que si tenemos esta cuestión en la definición, tenemos el tema del artificio y tenemos el tema de la propensión, ¿no? Si tenemos estas dos variables, vemos que el travestismo va a ser una cuestión que va a ser una tercera entelequia dentro de estas dos grandes disposiciones. Por ejemplo, escuchemos este texto. Borges, el personaje, dice: Madame, yo no pertenezco ni al mundo masculino ni al mundo femenino. Habito en una zona franca donde no hay ningún disimulo y se ventilan todas las intimidades. La reina Malina, otro personaje, le dice: ¿y aún así es posible el amor? Le pregunta. Y dice Borja: al menos mientras no descubramos que lo hacemos con nosotros mismos o con nuestro asesino, le contesta. Entonces, el travesti como sexualidad va a romper de la construcción del sistema binario de lo masculino y lo femenino. Asimismo, por su calidad de artificiosidad, es capaz de envolver y transgredir esta dicotomía al desestabilizar el orden, de resistir y subvertir un sistema de ortografías impuestas que determinan las identidades políticas, culturales, sexuales, o como venimos especulando, literarias. Entonces, el travestismo es máscara, es metáfora de la máscara, precisamente, y es un significante ambiguo, porque es apariencia, porque es pretexto, porque es disfraz. Entonces, así como índice, va a remitir a una individualidad escondida, pero en esa figura le permite tomar el aspecto de otra entidad, como les contaba, de un tercero que le da el sentido y la potencia a esa máscara, ¿no? Entonces, a través de esta identificación van a resultar esta emergencia de identidades atópicas, ¿no? Que hoy por hoy lo vamos a pensar desde otros enfoques, ¿no? Estamos hablando de la década del 90, ¿no? Cuando están poniéndose en tela de juicio estas nociones. Hoy lo podemos trabajar desde una perspectiva de género y desde otros avances conceptuales. Pero en el momento, Sandra Jara lo llamaba atópica, ¿no? Una identidad diferente al binarismo, que sabemos. Entonces, Borja Alexis, fíjense, y les vuelvo a citar, voy a ir rápido para no aburrir, era nomás una mujer,
dice el texto. Era una mujer y le gustaban los hombres. Quería que los hombres la amasen, pero no como aman a las mujeres, sino como un hombre es capaz de amar a otro hombre. Veía en la homosexualidad un amor tan absoluto que le resultaba intolerable quedar excluida. Como no le atraían las mujeres, la variación lesbiana carecía para ella de interés, y el amor heterosexual le parecía precario, un ardid de la naturaleza para asegurarse la propagación de la especie. Por eso se había transformado en hombre. ¿Mm? Fíjense cómo las categorías están tensionadas, ¿no? Hoy, y vuelvo a repetir, y repito, digo, hoy lo analizamos de manera, digamos, un poco más natural, porque ya hemos transitado eh, avances en este tipo, ¿no? Pero en el momento era una identidad un tanto diferente, como les decía, que reconoce Sandra Jara como atópica. Algo que no se puede identificar en la distinción binaria de hombre-mujer, ni de masculino ni de femenino, ¿no? Bien, este personaje rector va a ser quien está, va a descollar toda su potencialidad dentro del bar Nuestra Señora de la Noche, que en realidad de comentarles tiene como antecedente la obra de Nuestra Señora de las Flores de Jean Genet, un francés de 1950, si mal no recuerdo, 1946 me parece que es la obra, que también trabaja y explota todo el tema del travestismo. ¿Sí? Bueno, todos los personajes incluso que van a ir acercándose y van a estar en contacto en este bar nocturno, van a pertenecer a esta jungla, por decirlo de alguna forma, a este sector de los desclasados, de los marginados, de los silenciados, que van en busca de digamos, demostrar su humanidad también. Y en este bar, como una de las tendencias de la estética de la posmodernidad, si si analizamos por ahí el discurso, en este bar les contaba, también se va a humanizar, se va a vender, digamos, la humanización, el trato con el otro, ¿sí? Desde una cuestión mercantil. Escuchen, la noche dispuso que un puñado de aristócratas, también de sus brujos, de sus payasos y de sus juglares, frecuentasen el salón veneciano, por más de la noche. Borjas le sonreía como quien en la feria ofrece a los gritos una mercadería, pero él les ofrecía complicidad e indulgencia. Entonces ellos quemaban los papeles de los negocios del día, destruían diplomas, los prontuarios policiales, los documentos de familia, se despojaban de las armas y de los uniformes con que se entablan las guerras bajo el sol. Sus cuerpos se vaciaban de vísceras, de todas las entrañas que se enferman y que fraguan la muerte. Solo conservaban el pensamiento y las pasiones, y los órganos que los sirven. Entonces, fíjense que también el personaje, como este caso, le ofrece escucharlo, le ofrece empatizar con estos personajes que en el día se esconden, ¿no? Se esconden y esconden su humanidad tras esta máscara, tras esta apariencia del burgués, del buen burgués sería, ¿no? Y a su vez, como les comentaba, estar dentro de este aspecto de un bar, que vos vas y pagas tu consumición, es como también trivializar o mercantilizar el tema de la humanidad de estos personajes. Bien, entonces, avanzo un poquito más. El bar funciona como un camuflaje de estos seres que pululan en el día escondidos, y que se presentan de distintas formas, no solamente desde la artificialidad de la apariencia, del vestido, del maquillaje, sino que también desde la fealdad y desde el anonimato, que les va a permitir a ellos decorarse, maquillar y trasvestirse. El bar tenía todo el aspecto de una modesta casa de familia. El mismo bar se esconde, ¿no? Se trasviste, se enmascara. De una sola planta. La fachada gris tatuada de grafiti, dos ventanas con postigos y antepechos de hierro, y una puerta de doble hoja de madera con buzón y banderola. Pero a las 10 de la noche, la puerta se abría y seguiría abierta hasta el amanecer.
Sobre el dintel ya estaba encendido un letrero luminoso, en pequeñas letras cursivas de neón azul, divulgaba y a la vez escamoteaba el nombre del bar. ¿Mm? Esta camuflaje, por decirlo bien. Entonces, la vestimenta, si vamos al travestismo, va a ser un instrumento en el cual se destacaría la diferencia genérica y la clase social. Es la estética del exceso, de lo sobrecargado, de lo hiperbólico. Una antiestética, si queremos, exagera lo icónico y sobredimensiona lo simbólico. Viene a mi mente la imagen del kitsch, la imagen del kitsch o el travestismo lingüístico que Berlonger y Lamborghini pusieron en su momento. Entonces, el salón dice, fíjense, el salón veneciano justificaba la vestimenta extravagante de Borja. Bajo la gran peluca hemisférica, rizada y teñida de verde, le llameaba el rostro maquillado en la tonalidad mate y cetrina de los mulatos. Las facciones de increíble simetría y los ojos azules de muñeca que le habían incrustado en lugar de los suyos perfeccionaban a la teatralidad de su figura y terminaban de construir a Borja en un personaje de ficción. Reparemos en eso también. Borja tiene su ascendencia en las Antillas africanas, con toda con todo el legado afrodescendiente. Entonces es un afrodescendiente que, digamos, como otro indicio más de una identidad subalterna, ¿no? Contra este discurso hegemónico, ¿sí? Entonces, el artificio, digamos, el maquillaje, les va a servir también como símbolo de realización, de mostrar este ser escamoteado. Bien. Avanzo un poquito más, fíjense los nombres también, y con esto voy a ir más rápido. Borja y Alexis son nombres asexuados, podríamos decir, digamos, no especifican un género, serían unisex, ¿no es cierto? No se remiten ni al masculino ni al femenino, sino que son nombres que bien podrían intercambiarse. Y bueno, y así van llegando personajes de los más diversos, como las cuatro reinas, Gardéniga, Ibonet, Isola y Malina, Violeta Valery, Fricka von Mildrum, vestidas todas como reinonas, y con digamos, son bastante grotescas en algún sentido, eran a lo mejor enanas, muy emperifolladas, muy ornamentadas, o como Reina Coral, una travesti de 1,86 m, que al verla era todo un monumento colosal, ¿no? Pero que a su vez van demostrando una identidad interior muy resquebrajada y muy dolida, ¿no? Por esta cuestión de la discriminación. Bueno, voy a cerrar porque esta obra después seguramente va a quedar para consulta, y lo que intenté demostrar en este momento, en breve exposición, es que las identidades genéricas, por más que fueran escamoteadas, ¿no? Siempre se dieron, digamos, opciones y posibilidades de emergencia. Y lamentablemente digo en estos autores que son un poco relegados, no tuvieron dentro del campo literario una manifestación muy, digamos, fecunda, sobre todo en las décadas que estamos hablando, ¿no? Básicamente. Y bueno, me pareció a mí un hallazgo cuando hice mi tesis doctoral sobre De Nevi, encontrar esta faceta del autor que fue bastante prometedor o visionario, ¿no? de las posibilidades que después iban a venir, ¿no? No niego que en el momento, en los 90, era Cris Miró la travesti que ocupaba los escenarios, ¿no? Entonces, encontrar una obra que trabaja todas estas identidades me pareció un hallazgo y una rara avis dentro de la literatura argentina del momento. ¿Sí? Bueno, por eso les contaba. La intención, perdónenme si fue un poco caótica la exposición, no lo quería leer para hacerlo un poco más dinámica, a lo mejor en esta cuestión de hacerla más dinámica se me fueron saltando algunas cuestiones, pero como les digo, seguramente lo podemos, si están interesados, lo podemos seguir trabajando en otro lugar.
les contaba entonces que quizás empecé, digamos, porque pienso que esta obra este trabajo va a interpelar mucho a los trabajos de ustedes, me parece. Al menos lo que vi en su exposición, en el nombre de su exposición. Bueno, entonces ahora sí me callo prudentemente y le doy la palabra. No sé si Vanessa Santillán llegó. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes a Bueno. todos. Buenas tardes a todos. Recién pasé el list y no estaba, por eso te preguntaba. Ahí está. Entonces, bueno, te paso la palabra a vos, que nos vas a hablar sobre La Pampa, de la Universidad Nacional de La Pampa, y nos vas a hablar sobre el cuerpo de escrituras disidentes en Mi Juventud Unida y un lago que sube, de Mariano Blatt. A ver, escuchamos y conozcamos a Mariano Blatt. Bueno, gracias por la presentación. Como vos bien decías, yo voy a tomar solamente de toda esta obra reunida 2 poemas que se llaman Kevin, uno de ellos, publicado en el 2009, luego Todo Piola del 2010, que pertenecen al mismo libro, perdón, lo muestro, me basé en esta última publicación, y luego intenté ver qué puntos en común tenían estos poemas con este otro poema llamado Un lago que sube, del año 2021, del libro Un lago que sube, del año 2021, llamado Pasó en el campo. Más que nada indagar si había algunos puntos de encuentro, o cómo parecía también la oralidad dentro de esta escritura lírica, y ver qué otros puntos en común tenía. Por eso, bueno, comienzo más que nada a leer, para que no se me vayan estas ideas que intenté reunir en este encuentro. La escritura de Mariano Blatt comenzó a ser conocida por sus publicaciones poéticas en medios digitales. Luego fue convocado a publicar en formato papel. Esta singularidad no es menor si se tiene en cuenta que representa un quiebre en la recepción lectora enmarcada en nuevos dispositivos de comunicación. Bueno, Mariano Blatt nació en Buenos Aires en el año 1983, y bueno, y entre sus producciones se destacan Increíble, del año 2007, Mi Juventud Unida, la primera aparición en 2015 y una reedición en el 2020, 200 ideas de libros en el año 2017, alguna vez pensé esto, que sería el último libro que publicó, que corresponde a los años 2012-2021, en referencia a ciertos diarios que ha recopilado. Fue un precursor de las editoriales independientes al armar su propio sello, llamado Blatt y Ríos, y participó como coeditor de Parado. Por la última información que pude recuperar, actualmente Mariano Blatt vive en Madrid desde octubre del año 2020, y su filial editora también se encuentra en ese mismo país. La poética de Blatt se inscribe en un nuevo ámbito poético o literatura queer. En esta novedosa propuesta artística, los poetas planteaban nuevos escenarios de expresión cultural, como ciclos de lectura en bares que participaban de experiencias en conjunto, como la recitación de poemas. Asimismo, la publicación de sus producciones se realizaba mediante plaquetas, libros artesanales intercambiables, como también aparecían estas producciones en redes sociales como Fotolog y blogs. De este modo, el encuentro comunicativo establece una nueva vía en que la poesía tiene un mayor acercamiento al lector por fuera de un canon centralizado y clásico. La impronta poética de este artista se une junto a la de otros escritores, como Marcos del Monte, alias Joshua, Germán Weisse, Alejandro Villamagne, y que muestran un estilo de versos más simples, directos, relajados y sensibles, y en muchas ocasiones más sexuales que sus antecesores. En esta oportunidad voy a analizar, como dije anteriormente, 3 poemas: Kevin, del año 2009, Todo Piola, 2010, Pasó en el campo, del año 2021. La selección de estas producciones poéticas se ha establecido en función de ciertos aspectos que tienen en común, como presencia de homoerotismo, fusión entre oralidad y escritura, presencia de recursos poéticos como repetición y aliteración, y mención de las partes del cuerpo. Los 3 poemas seleccionados guardan relación, ¿no?, debido a que hay una correspondencia en cuanto al tópico, es decir, la representación erótica de personas de identidad sexual disidente.
En la escritura lírica de Blat se observa una marcada referencia a sujetos que que representan el colectivo LGBTQ+. Es decir, en sus poemas aparece una escritura de tono homoerótico. Este concepto ha sido abordado por Juan Cornejo Espejo en Equívocos del lenguaje, porque describe mejor la pluralidad de prácticas y deseos de los hombres orientados hacia el mismo sexo, y de esta manera deja de asociarse con la enfermedad, el desvío, la normalidad, la perversión. Kevin es el poema central que plantea el poema. Allí leemos las sensaciones que provocan en el yo lírico pensamientos rumiantes sobre esta persona. Voy un motito a comprar pan y tal que pienso en Kevin. El encuentro casual se convierte luego en una seguidilla de acciones que marcan el paso del tiempo. Son como las 10 de la mañana, enciendo la moto, son como las 10:30, me saludo, la saludo, 10:40, 10:55, se arma fugaz. Estas secuencias nos permiten seguir un ritmo dinámico que le dan sentido al ver cómo el tiempo juega a su favor. Las miradas sugerentes entre el yo poético y Kevin despiertan deseos mutuos, dejándose llevar por el momento de atracción. Todo Piola, o el otro poema seleccionado, surge a través del diálogo casual entre dos chicos que se invitan a fumar un armado. Aquí no hay nombres definidos, pero las risas nerviosas delatan la recíproca atracción. Este hermetismo sobre la identidad nos pone atentos a los lectores, testigos de un encuentro casual que va tomando forma. De a poco, el yo poético allana el camino del rito seductor, y a medida que la conversación se hace más duradera, aparecen los elogios hacia las manos que arma el pobre. Che, qué lindas manos. Y también las respuestas. ¡Ja! Gracias. Según Nicolás Rosa, en los modelos de la sexualidad, el susurro, el murmullo, el balbuceo, la palabra rimada actúan como activos y potentes desencadenantes del placer sexual. Esta afirmación contribuye a pensar que las palabras que encontramos en el poema de Mariano Blatt se revelan ante el deseo y se ocultan al mismo tiempo en un pacto amoroso. La escritura de esta manera dibuja el pudor, la timidez, los sentidos, las miradas, las risas cómplices. Las señales iniciales de la charla de a poco concretizan el encuentro, y los lectores vamos siguiendo este ritmo que juega con nuestras expectativas. En Paso en el campo nos encontramos ante un mayor hermetismo. Aquí el yo lírico nos mantiene en suspenso. 3 etapas componen este poema: invitación a una propuesta, una respuesta e incitación hacia un final incierto. El yo poético reproduce los dichos del campesino. ¿Qué va a pasar con lo que iba a pasar? Estos entredichos repetidos guardan con reserva una conversación anterior de la que no hemos podido participar. El entretelón del encuentro o cita entre los dos jóvenes puede interpretarse con los versos de ese presente que se escribe con silencios. Las miradas incisivas despliegan una atención hacia los ojos negros que esa voz lírica pretende destacar cual juego de miradas cómplices. ¿Cuándo? Se obtiene como respuesta cuando pase. Y ya veremos, este último verso culmina el poema. El verso plantea un final abierto que invita al lector a suponer que habrá un encuentro, que el deseo se concretiza o, bueno, que quedará pendiente en un tiempo incierto. De esta manera, este último poema analizado recupera la presencia de lo no dicho y permite jugar con expresiones elípticas en que todo puede ser posible o no. En palabras de la poeta y ensayista Alicia Genovese, la poesía en su práctica recupera el silencio, un vacío creado para encontrar su propio ritmo, su propia sintaxis, la puntuación dentro de la cual respirar, y el tono. En esta mudez a la que alude esta autora se encuentra la inactualidad del discurso poético frente a otros discursos. Los versos mencionados acentúan la idea de lo no concreto en Mariano Blatt, se desplazan en una ambigüedad de sentido que los códigos y entredichos de los dos jóvenes cobran mayor solidez. Según Genovese, el poema en la economía verbal que le es propia no ofrece a menudo más que unas escasas palabras, y al releerlo, incluso es posible que siga escapándose y ofrezca solo esa semisombra donde seguir leyendo. Esta autora nos plantea un recorrido lector en que la poesía utiliza esa elisión y deja que los sentidos se armen con el gesto silencioso de las palabras obviadas. De este modo, la significación que encierra en el poema Pasó en el campo concentra los sentidos y las directrices del deseo en ese rito seductor. Según esta línea de lectura, la escritura de los 3 poemas que mencionamos recién de Mariano Blatt se apropia de sentidos que le eran prohibidos anteriormente, es decir, estos espacios de expresión lírica erótica abren unas nuevas perspectivas hacia este tipo de tópicos en que el cuerpo se entrega a un placer sin imposiciones siquiera hacia una moral social juzgadora.
Las expresiones orales como la jerga del barrio, los sitios cotidianos, la conversación con el otro, reproducen esa espontaneidad de los sujetos en la poesía de Blat. De este modo, hay una estética particularizada que plantea la presencia del habla popular en la escritura lírica. En una entrevista para el diario chileno llamado La Palabra Quebrada, el poeta revaloriza el registro oral como materia prima e insumo en sus producciones. Nunca se me había ocurrido hacerlo de otra manera, dice. La verdad, solemnizar en la escritura es algo que no representa la forma en que yo hablo y pienso. Tampoco me gustaría que mi poesía fuera coloquial, sino que hay un trabajo sobre la coloquialidad. En estos dichos el autor resalta la importancia de los dos registros, lo oral en lo escrito. El primero aparece fusionado con la palabra escrita y es esta cadencia estética en que el yo lírico demuestra actitudes de deseo sexual hacia un joven. La construcción de los poemas leídos se realiza de manera tal que la palabra oral se inserta en la escritura, otorgándole un lugar privilegiado a la voz, al resguardar lo espontáneo, lo efímero, y con ello reafirma estas sensaciones eróticas. Así leemos a Kevin, 10 de la mañana, ¡ja! ¡Pum! Cualquiera, ¡pum! Pincho goma, qué fortuna. Tuc, le doy pan, tuc, le doy pan, pum. En estos ejemplos aparecen onomatopeyas que rememoran las expresiones del arte pop de la década del 60, y en este sentido representan un sonido natural en que lo acústico resalta y resuena musicalmente al leerse. El sonido es graficado mediante los vocablos que permiten resignificar la oralidad en la recreación de las anécdotas vividas. Uno de los poemas que tiene mayor prevalencia de registros informales es Todo Piola. La denominación del poema y luego toda la escritura presentan un código de habla juvenil, ya que se replica un diálogo en que las expresiones no son tácitas, sino que pertenecen a un código de habla juvenil, ya que se replica un diálogo en que las expresiones justamente representan. Todo piola, boludo, ¿ves? Es re chiquita. Así las expresiones gráficas describen la manera en que los dos jóvenes van desenmascarando el pudor, la timidez. Si bien el tercer poema también está cargado de vocablos orales, a diferencia de los anteriores, observamos que Pasó en el campo se encuentra dotado de misterio. El contenido entero del encuentro aún no se revela ante el lector, y es por esto que el suspenso ocupa todo el poema, y es la intriga que nos retiene a partir de la propuesta hacia el joven campesino. El yo poético reproduce los dichos del muchacho. ¿Qué va a pasar con lo que iba a pasar? Los repite, pero sin una certera respuesta. Aquí las palabras quedan en pausa y en su lugar, la contemplación entre los jóvenes y los silencios toman protagonismo. Los recursos poéticos de los que se valen estos tres poemas elegidos no son analizados de forma aislada, sino que giran en torno al homoerotismo, ¿no? Como la repetición, la aliteración. En relación con la repetición, enfatiza las expresiones doblemente mencionadas para acentuar la sensualidad, el deseo. Son sensaciones que están puestas en los versos con el propósito del cortejo, de la hazaña seductora que establece el vínculo. En el poema Kevin, tal que pienso un poco en Dios, tal que pienso un poco en Kevin, estos pensamientos recurrentes se le atribuyen al mismo sujeto. Cíclicamente vuelven a la idea inicial. Kevin persiste en la memoria del yo lírico a través de su nombre, su ropa, su pelo, sus ojos. En esta coloquialidad o registro informal, la reiteración de los términos cobra importancia al funcionarse y embellecer la cadencia de las palabras. ¿Todo piola vos? Piola también, ¿qué hacía? Nada, acá vos, piola acá. También tranca, piola. El saludo que comparten los jóvenes no solo se aprecia por la reproducción de los versos, sino que es el diálogo inicial para entablar una conversación más próspera y obtener mayor confianza entre los sujetos. Simbólicamente, podemos señalar que Pasó en el campo son los silencios que, al igual que las frases populares, se repiten una y otra vez. ¿Qué va a pasar con lo que iba a pasar? Lo miré, me miró, ojos negros sobre ojos negros, redundan los espacios en blanco sin emitir sonido, y las pausas al nombrar el poema. Por otra parte, el uso de la literación se aplica a través de los mismos fonemas que imprimen un peso y ritmo poético, al igual que las zonas erógenas de las partes del cuerpo. La boca, las manos, los ojos, cobran mayor énfasis erótico, pues se trata de zonas que son mayoritariamente contempladas por ese yo poético y dan comienzo a la ceremonia seductora. Nicolás Rosa afirma que la palabra en su materialidad fónica puede ser degustada, sobada, la mira como el sexo y como el cuerpo. En el poema Kevin, por ejemplo, la combinación de los fonemas P, M, S, emiten sonidos por donde se comunican esos deseos, mediante pum, como pan. Me saluda, la saludo 10:40, el sol es mi amigo, tú, le doy pam, pum. Son los versos con los que el yo lírico habla de ti. Todo piola realza la importancia de las manos y lúdicamente resuenan acentuando la sonoridad de tono amoroso. Y pero mira las manos que tenés, ¿qué querés que me fije? ¿Que mire al pasar el bondi? No son unas manos nomás. Para mí son, onda, tus manos, re importantes.
En consonancia con estas apreciaciones para Nicolás Rosa, las manos aparecen como ese instrumento corporal capaz de conectar el cuerpo con el mundo y transformarlo. Yo lo miré, lo miré y lo miré. Lo miré en silencio y él me miró. De esta manera se inicia el poema Pasó en el campo. Las incisivas miradas resguardan el umbral de las oposiciones entre estas personas. Sobre este último aspecto, este último autor, Nicolás Rosa, hace mención al campo semántico de la visualidad, que junto con la instrumentalidad de las manos resulta significativo en tanto oralidad y visualidad. Tenía ojos negros y la pupila del ojo era negra. Ojos negros sobre ojos negros profundos. Una vez más, aquí en estos versos, la mirada cumple una función preponderante, ya que lo visual está cargado de un valor predominante en esta dialéctica de posesión, exposición. La dimensión óptica funciona como lo palpable. Tocar es oler en una transposición sensorial que dibuja estos esquemas libidinales. En conclusión, la poesía de Mariano Blatt revela el tópico de lo prohibido, de lo que le es negado a los representantes de las identidades disidentes. De este modo lo hace mediante un lenguaje creativo, audaz y propio de un despertar de los sentidos eróticos entre varones. Su intervención en el campo literario argentino permite otros puntos de encuentro con la palabra oral y escrita ante los cánones clásicos establecidos. Y es esta la modalidad que define el estilo literario de Blatt. Aquí, estos dos lenguajes parecen graduar simbólicamente la diferencia que le fue asignada históricamente y contribuyen a suturarla con la palabra poética. Bien, Paula, qué lindo, muy bien, muchas gracias. Muy buena. Gracias. Muy linda. Gracias por también el cumplir con el tiempo, mira, llegaste justito. Gracias. Seguimos. Bueno, y ahora seguimos hablando de Blatt, porque las chicas Fernanda, Sara y Florencia, que las estaba viendo ahí en la sala, nos van a hablar, ellas son del Instituto Superior de Formación Docente número 2, Pablo Freire, de la provincia de Neuquén, ¿sí? Y nos van a hablar del erotismo de los vínculos fraternos en la estética de Mariano Blatt. También, reflexiones en torno a las representaciones del cuerpo, el deseo y la masculinidad en mi juventud unida. Así que tienen una linda interlocución ahí para generar después. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En esta oportunidad vamos a compartirles un trabajo de reflexión que forma parte de un proyecto de extensión de literaturas disidentes que llevamos a cabo junto a profesoras y compañeras del Instituto de Formación Docente. Somos de la ciudad de Centenario, de la provincia de Neuquén. Bueno, elegir tan solo una palabra que define el singular cosmos poético de Mariano Blatt nos es casi imposible. Nos encontramos ante una escritura desobediente, torcida, locuaz, sensible, erótica y sobre todas las cosas, posibilitadora de otras literaturas. Y es por ello que en esta presentación nos proponemos articular la lectura de Mi Juventud Unida, obra del año 2017, que recoge sus poesías escritas entre 2005 y 2016, con perspectivas teóricas que abordan las experiencias estéticas desde una mirada decolonial y las disidencias sexogenéricas en el campo de la literatura. Rita Segato advierte que el género es una categoría analítica que pretende dar cuenta de cómo representaciones dominantes y hegemónicas organizan el mundo de la sexualidad, de los afectos, de los roles sociales y de la personalidad. Los cuerpos se clasifican desde el campo simbólico y sobre ellos se imponen las formas del deseo que evidentemente no responden a la fluidez de las vivencias humanas. Los tránsitos afectivos, sexuales, comportamentales, dice Segato, muchas veces no son conscientes o transferibles al lenguaje. Sin embargo, la poesía, que significa a través de lo no dicho, aloja formas de decir que la lengua expulsa. En Mi Juventud Unida leemos, cito, ¿cómo te sentís? Como si estuviera dentro de un poema. ¿En quién pensás? En los que están afuera. Fin de cita. ¿Qué es estar dentro de un poema? ¿Qué representa estar fuera de él? Esta voz que se ubica en la poesía cuestiona las lógicas de la colonialidad que, en palabras de Walter Miñolo, se sustentan en los mecanismos de opresión y negación que operan en las relaciones desiguales de poder y en la configuración social del sujeto. Blatt
construye una voz que se pronuncia en el margen del orden colonial, postula la poesía como el lenguaje que se mueve por fuera de esas lógicas y de algún modo forma parte de los proyectos decoloniales que discuten los conceptos de estética y arte propuestos por la modernidad europea. Entonces, volviendo a las categorías planteadas por Rita Segato en relación al género, las prácticas decoloniales abren brechas en los esquemas binarios instalados como instrumentos de poder y como reguladores de las experiencias sexogenéricas. En este sentido, nos parece oportuno introducir la perspectiva de Jacques Rancière con respecto a la estética de la literatura. Según el pensador, la literatura moderna reconfigura el espacio sensible de las y los ciudadanos. Esta reconfiguración depende, antes que nada, de la posibilidad de situar en escena a las y los anónimos, quienes hasta ese momento no contaban con representación en el campo del arte. Se trata entonces de un cambio estético en el régimen de la visibilidad, y la escritura de Mariano, por ello mismo, despierta incomodidad. Él escribe, cito, todo el tiempo lo que decía era como si fuera diciendo una poesía, o como que estaba por empezar a decirla, pero capaz ya la había dicho. Y decía para mis adentros, eso es poesía. Eso también, poesía, poesía, más poesía, otra poesía. Eso que dijo fue poesía. Fin de cita. En este texto, como en tantos otros, Mariano recupera las voces de los espacios invisibilizados e interrumpe los patrones estéticos dominantes con formas literarias que reconfiguran los modos de ser y de expresarse. Esta voz poética se sitúa en el margen desde donde se enuncia. La inclusión del verbo decir en sus distintas formas morfológicas revela una relación complementaria entre voz y poesía. Como un acto democrático, el poema, en palabras de Rancière, hace audibles cual seres parlantes a aquellos que no eran oídos, sino como animales ruidosos. Su mirada puesta sobre el acontecer diario de pibes de barrio que experimentan relaciones fraternales conformadas no solo por la amistad, sino también por el erotismo, el cuerpo y el deseo, se subleva contra los modos de hacer de las prácticas estéticas visibles y también hegemónicas. En este sentido, las experiencias estéticas son experiencias políticas, pues rompen con la naturalidad de esa dominación a partir de prácticas que ponen en cuestión la lógica de la institución y producen otros lugares diferentes a los asignados por el orden de control. El carácter político se identifica con la parte de las y los que no tienen parte, aquellas y aquellos que aparecen y subvierten la asignación de las funciones y los lugares. Leemos en la obra de Mariano Blatt, cito, el pibe de oro anda tirado en el parque boca arriba, el cielo le pasa por al lado de los ojos, a la sombra de muchos árboles el calor es más soportable. Hay algo en el modo en que el pibe se saca la remera. Hay algo también en el recorte que se hace del cielo entre las ramas y las copas y las hojas de los árboles. Es eso, en eso también hay algo, que molesta porque gusta, pero después pasa. Fin de cita. La lengua poética se encuentra descolocada frente a las exigencias de la comunicación inmediata, donde el lenguaje es instrumento para algo que sucede fuera. Sin embargo, la poesía pone en tensión todas las significaciones, cuando, en palabras de Alicia Genovese, enmudece o apenas responde. Al respecto, Mariano Blatt escribirá, mi pensamiento está allí, en la poesía que se titula Argumento a favor de la poesía. Un título y un verso condensan un nuevo modo del reparto de lo sensible. La poesía es poesía porque hay una sensibilidad que la atraviesa, sin importar el espacio, el tema o la forma. La literatura concibe la escritura misma como máquina que hace hablar a la vida. Es más parlante que la palabra democrática. La poesía se sitúa, como dijimos, en todo lo que otros discursos marginan y persiste como lo no dicho. La poesía de Blatt se posiciona firmemente en los márgenes desestabilizadores de la literatura argentina que configura el espacio disidente. Desde este posicionamiento, y siguiendo a Facundo Sachse, entendemos que el canon literario ha funcionado como un dispositivo disciplinador e invisibilizador de todo lo que puede ubicarse por fuera de una cis heteronorma patriarcal. Blatt escribe, y cito, quiero hacer sonar una frase que haga pensar en que algo importante fue revelado. Otro día perdido en la conquista del tiempo, por ejemplo, o pasé por la calle Oro esta mañana y vi la sombra de la sombra justo en la puerta de una bicicletería. Pero no hago lo que quiero, sino apenas lo que puedo. Qué curioso,
Es justo lo mismo que te dije anoche cuando trataba de explicar por qué ahora no estamos juntos. Fin de la cita. El sujeto poético de Black habita espacios propios del orden masculino, como la cancha de fútbol, la calle, el barrio, y desde adentro rompe el pacto hegemónico de la masculinidad para pensar los vínculos entre hombres de otros modos en los que el erotismo cobra protagonismo. Hay una nueva conformación de la subjetividad como una entidad corporal y afectiva, que en este caso es atravesada por las relaciones de deseo sobre los cuerpos que forman parte del juego. Encontramos en la obra de Blatt los siguientes versos, cito: voy a pensar toda la noche en la boca de algunos jugadores de fútbol, en el brillo de los labios, en los dientes asomando. Voy a pensar en cómo respiran agitados cuando son reemplazados por un compañero. Fin de la cita. El goce del juego se entrecruza con el goce sexual que se experimenta en las relaciones fraternales del mundo del fútbol. Es decir, este mundo ya no es dominado por los pactos de la masculinidad cis y heterosexual, sino que se convierte en un espacio atravesado por otros vínculos que cuestionan la rigidez de la virilidad, entendida como una cualidad que debe ser manifestada en los órdenes establecidos por la cis heteronormatividad. La identidad de lo futbolístico se mantiene en la poesía de Blatt, la oralidad, los espacios de encuentro, la pasión por el juego permanecen en su mundo poético. Es decir, la palabra poética se construye así sobre registros lingüísticos asociados a otros campos distintos al campo del arte. La calle, el fútbol, se hacen visibles y proponen nuevos modos de sensibilidad, pero ahora son espacios que alojan la intimidad entre hombres, una intimidad que por un lado rompe la fachada varonil construida por la sociedad para las relaciones fraternales y por otro constituye un nuevo régimen de lo sensible. Desobediente, torcida, locuaz, sensible, erótica y posibilitadora, la escritura de Blatt transgrede los márgenes sexogenéricos y estéticos instituidos por la cis heteronormatividad. Tensiona las figuraciones construidas hegemónicamente y posiciona la poesía como un espacio de resistencia y rebelión. La voz poética de mi juventud unida, como tantas otras voces enunciadas a lo largo del tiempo, se pronuncia desde los márgenes, sitúa en escena modos de sentir y de ser de la poesía, que traslucen posicionamientos de lucha y evocan una nueva subjetividad corporal y afectiva. Las perspectivas teóricas sobre estética y colonialidad adoptadas coinciden en la urgencia de revisar los preceptos arbitrariamente impuestos que invisibilizan modos de ser en la literatura. Leer a Blatt nos obliga a desaprender lo aprendido y a volver a aprender para tomar conciencia de las nuevas interpretaciones originadas en las experiencias que postulan otras posibilidades del reparto de lo sensible. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Me encantó la ponencia y la dinámica, y bueno, casi no tengo que trabajar porque están muy bien con los tiempos, y eso es bueno porque siempre la parte más incómoda es esa, la que tiene un coordinador, ¿no? Me encantó, muy lindo. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Cristina Sosa, que a ver si mal no sé desentrañarlo, Cristina, vos me lo podés decir. Es el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, ¿puede ser? ¿De San Luis? Sí, muy bien. Genial. Y también de acá, de vínculos con la Universidad de Cuyo, también tenés. O sea, somos coterráneos. Sí, en efecto, digamos, dividí entre las dos provincias, entre San Luis y Mendoza. Esta mañana amanecí en Mendoza, ahora estoy en Villa Mercedes, San Luis, desde el terciario trabajando, pero bueno, también trabajo y formo parte, digamos, de la Universidad Nacional de Cuyo. El trabajo que, como habrán visto seguramente en el programa, el trabajo que preparé y que les voy a leer a continuación, ¿sí? Es Furia Trans, Trabajo Sexual y Precariedad. No sé si se me escucha bien con el micrófono, cualquier cosa ustedes me avisan y... Bueno, lo voy a leer para, primero, no irme por las ramas, pero organizarme para respetar el tiempo de mi próxima compañera. Furia Trans, Trabajo Sexual y Precariedad.
Tanto en Las malas de Camila Sosa Villada como en Continuadísimo recargado de Nati Menstrual, la figura de las trabajadoras sexuales, así como algunos aspectos comunes de las biografías trans, tales como el rechazo de la familia y la expulsión a la calle, la deserción escolar, las limitadas posibilidades de conseguir trabajo, la violencia institucional y el maltrato desde organismos de la salud, dan cuenta de la inscripción en la imaginación política y cultural latinoamericana de la condición precaria. La prostituta mixtura las figuras de la trabajadora y de la pobre. Implica la conexión de ambas categorías en tanto una viviente que expresa el reordenamiento neoliberal de lo social vigente desde los años 80 en estas latitudes. Una realidad social marcada por la intensificación de la desigualdad, por la erosión de derechos y estructuras de protección social y la reorganización de los modos del trabajo. Gabriel Giorgi explica que la pobreza siempre implica la precariedad, y que ambas nociones apuntan a un mismo horizonte de desposesión, abandono, explotación y violencia. Pero a diferencia de lo que sucede con el pobre, el precario no es otro pleno, sino que anuncia una nueva inseguridad de la cual no se puede estar lo suficientemente protegido. Así, el viviente no es pura alteridad, y su presencia recuerda el riesgo al que uno está expuesto. El antagonismo con el pobre es sustituido por, cito a Giorgi, los modos de lo próximo, lo constitutivo, lo contagioso. Fin de cita. 20 años después de la crisis del 2001, conviene revisar qué significa el neoliberalismo en Latinoamérica y cuáles son sus resonancias en las ficciones. En América Latina opera como un régimen de existencia de lo social, al tiempo que es un modo del mando político instalado regionalmente a partir de las dictaduras de los años 70. Esta fase del capitalismo con rasgos polimórficos es un modo de gobierno, pero también de producción de realidad. Gago habla de una pragmática vitalista, esto es, la fuerza que halla el neoliberalismo en los sectores que protagonizan la economía informal, la manera en que ancla en los territorios y en las subjetividades populares. Además, analiza lo que llama economías barrocas, una articulación de economías en las que se combinan lógicas y racionalidades a primera vista incompatibles. Es indudable la potencia del neoliberalismo, aunque momentos como las revueltas populares de diciembre de 2001 en Argentina pudieron dar cuenta de un quiebre de su legitimidad política, su fuerza continúa. Cito a Gago: como renovación de la forma extractiva desposesiva en un nuevo momento de soberanía financiarizada, y como racionalidad por abajo que negocia beneficios en este contexto de desposesión, en una dinámica contractual que mixtura formas de servidumbre y de conflictividad. Fin de cita. En esos años, y durante la década anterior, fue notable el activismo de las trans para resistir a los embates de las medidas neoliberales, pero también a las acciones de la policía contra el colectivo. Después del trabajo de agrupaciones pioneras como Maricas Unidas Argentinas y el Frente Travesti, se creó ATA, la Asociación de Travestis Argentinas, que ahora se llama ATA con 3 Ts, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Cuando estaban por celebrar el cumpleaños de María Belén Correa en junio del 91, camino a la fiesta, 2 compañeras fueron atrapadas por la policía y llevadas presas. En el departamento que compartían Correa y Claudia Pía Baudraco, fundadoras además del Archivo de la Memoria Trans, conviene agregar, mientras se ocupaban del armado de un bagallo, las invitadas al festejo decidieron que era tiempo de organizarse políticamente. El Archivo de la Memoria Trans ha realizado un valioso trabajo de recuperación y preservación de los testimonios de integrantes de la comunidad, con especial énfasis tanto sobre la experiencia durante la última dictadura cívico-militar como sobre la postdictadura. Tal como indican los relatos de quienes vivieron esos periodos, para las trans, la democracia comenzó en 2012 con la sanción de la ley 26.743 de identidad de género. Aunque unos años antes, en 2008, hubo otro momento histórico con el reemplazo por un código de faltas de los edictos policiales de Cava, recurso de concentración de poderes para la persecución, agresión y extorsión. En relación con la organización política y el activismo de la década del 90, militantes como Nadia Chazú, Loana Berkins, Marlene Guayar y María Belén Correa fueron figuras notables durante esos años. Esta última debió pedir asilo político tras su partida a Estados Unidos en noviembre de 2001 por el hostigamiento y la dura represión policial. Pero vamos a la literatura.
Los personajes de la novela de Camila Sosa Villada y de los cuentos de Nati Menstrual dan cuenta de los riesgos a los que se encuentra expuesta una parte de la comunidad trans como consecuencia de las limitaciones económicas. Debido a eso, en muchos casos ejercen la prostitución, porque es la única alternativa de trabajo que les permite una sociedad que las expulsa. La protagonista de Las Malas, Camila, trabaja como prostituta, pero lo hace solo cuando no tiene dinero para comer ni para pagar el alquiler de la habitación en la que vive. Sobrevive a base de mate cocido y pan negro la mayor parte del tiempo porque evita ir al Parque Sarmiento de Córdoba a ofrecer su cuerpo. Pero no hay un cuestionamiento moral al ejercicio de la prostitución, sino que hay un temor razonable y probable a morir. Cuando era pequeña y vivía en las sierras, sus padres la mandaban a vender en la vía pública. Tanto la experiencia infantil como su condición de trans le permiten definir como un destino el trabajo en la calle. Cito la novela. Esa realidad imposible de rastrear, de saber cuándo empezó, cuándo se decidió que fuéramos prostitutas. Pero el cuerpo se adapta, es como un líquido, capaz de adaptarse a cualquier forma. Los músculos se endurecen, o se engorda, se blinda. El blindaje es total. Los ojos se amurallan. No es posible ser esa prostituta sin antes proceder a una anestesia total. Llega una noche en que se vuelve fácil. Es tan sencillo como eso. El cuerpo produce dinero. Fin de cita. La narradora señala que las prostitutas son una pieza fundamental de la economía. La potencia de la precariedad se evidencia en la producción de un trabajo inmaterial, un trabajo afectivo que expresa el poder de producción del pobre y de lo viviente. Las trans, en tanto multitud, ponen el cuerpo en común a colaborar como parte de un tipo de producción biopolítica en un tiempo de crisis que obliga a las adaptaciones súbitas. En un país que tuvo a más de la mitad de su población hundida en la pobreza, las trabajadoras sexuales se convirtieron durante la década del 90 y en los primeros años del siglo XXI, al mismo tiempo, en un consumo de lujo que cotizaba en dólares, y en víctimas de estafas cuando les pagaban con patacones o bonos que no servían en sus provincias. De modo que la venta de sus cuerpos las hacía oscilar entre la abundancia y la miseria. Revisar ese uso del cuerpo resulta necesario para comprender una forma de subjetivación que está definida por la precarización, una posibilidad de gubernamentalidad que se caracteriza por la existencia de un estado adelgazado que obliga a que los sujetos desarrollen estrategias de supervivencia. Tal como explica Judith Butler, cito a Butler, provocado y reproducido generalmente por las instituciones gubernamentales y económicas, este proceso hace que la población se acostumbre a la inseguridad y a la desesperanza a medida que pasa el tiempo. Está estructurado sobre la base del trabajo temporal, la supresión de los servicios sociales y la erosión generalizada de cualquier vestigio de democracia social, imponiendo en su lugar modalidades empresariales que se apoyan en una feroz defensa ideológica de la responsabilidad individual y en la obligación de maximizar el valor de mercado que cada cual tiene, convirtiéndolo en objetivo prioritario de la vida. Fin de cita. Las travestis corren un gran riesgo en su encuentro con desconocidos, debido a que los clientes representan al mismo tiempo el recurso para la supervivencia y una potencial amenaza a su integridad. Camila, la voz narradora, fue víctima de quienes requerían sus servicios. Por ejemplo, un par de jóvenes la contratan, la llevan a un departamento y le ofrecen para tomar alcohol y drogas. En pocos minutos queda inconsciente, y cuando se despierta, descubre que la violaron y filmaron el ataque. Meses más tarde, otros clientes también la atacaron, pero esta vez la asfixiaron hasta desmayarla para después robarle todo lo que les pareció de valor. También la tía Encarna, su madre putativa, recibió tantos golpes de los botines de policías y de clientes en los riñones que comenzó a orinar sangre. En su descripción se sintetiza la violencia que viven las trans. Vale la pena citarla en extenso. Cito. La tía Encarna tenía 178 años. La tía Encarna tenía cortaduras de todo tipo, hechas por ella misma en la cárcel, porque siempre es mejor estar en la enfermería que en el corazón de la violencia. Y también fruto de peleas callejeras, clientes miserables y ataques sorpresivos. Incluso tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que le daba un aire ruin y misterioso. Sus tetas y sus caderas cargaban unos moretones eternos, a causa de las palizas recibidas cuando había estado detenida. Incluso en tiempos de los milicos.
Ella juraba que en la dictadura había conocido la maldad del hombre cara a cara. No, me retracto, esos moretones eran por el aceite de avión con el que había moldeado su cuerpo. Ese cuerpo de mama italiana que le daba de comer, pagaba la luz, el gas, el agua para regar aquel patio hermoso dominado por la vegetación, aquel patio que era la continuación del parque, tal como el cuerpo de ella era la continuación de la guerra. Fin de cita. El cuerpo de las trans es su patria, y el territorio que da cuenta de las batallas perdidas en un cis con C, tema que las empuja afuera. Ya hemos señalado la importancia de la Ley de Identidad de Género. Antes de su sanción y promulgación en 2012, instituciones como la escuela o los hospitales no estaban obligadas a tratarlas de acuerdo con su identidad autopercibida. Muchas veces, para evitar la humillación de ser llamadas con un nombre que no era el propio, evitaban hacerse atender en centros de salud o continuar dentro del sistema educativo. Pero más allá de lo que ordena una ley, una constante en las biografías trans y en las ficciones que las imaginan son la hazaña y la crueldad, incluso de quienes las usan como un objeto de consumo. En 26 y medio, Nati Menstrual cuenta la historia de Sisi Lobato, una prostituta que es atacada por un cliente en el momento en el que entraron en la habitación de su pensión. Mientras la golpeaba y pateaba, el agresor le decía que iba a dejar de enfermar a la gente y que era un puto sidoso. En medio del forcejeo, Sisi logra salvarse cuando lo mata de un sartenazo en la cabeza. En ¿Qué tren?, también la protagonista, Nelly, es atacada, pero por un grupo de muchachos que le insultan en una estación de trenes. Después de amenazarlos con una botella rota, decide suicidarse haciendo que las puertas del tren le aprieten la cabeza. Alejadas de una posición omnividente y totalizadora, estas ficciones no pretenden una visión panóptica, sino que fundan lecturas de la ciudad que se posicionan a nivel de las prácticas. Estoy citando o pensando en Desertó. Del desplazamiento de un conjunto de personajes que se ocultan de una policía que no solo las extorsiona, apresa y asesina, sino que dispone que en el régimen de lo visible del paisaje, ellas se desmaterialicen. Pero las trans saben tretas que las vuelven imposibles de manejar por más obstinado que sea el poder de captación. Así lo afirma Camila, en Las Malas, cito: tan solo agachar la cabeza, las travestis logran el don de la transparencia que les ha sido dado en el momento de su bautismo. Fin de cita. De esa manera logran salvar de una muerte segura, por ejemplo en Las Malas, a un bebé, pero también ellas pueden asesinar a alguien y no pagar las consecuencias. En los relatos de Camila Sosa Villada y de Nati Menstrual se configura la resistencia a un mapa de la disciplina donde cada cuerpo debe estar en su lugar, y donde los desplazamientos pretenden ser regulados con precisión. Cristalizan enunciaciones de movilidades, enunciaciones peatonales que con el cuerpo definen espacio, entendido como un cruzamiento de movilidades, como una puesta en movimiento del lugar como un lugar practicado. Así, durante el estallido del año 2001, las trans entraron a la fuerza en la sociedad civil cuando lograron generar alianzas con los vecinos frente a un enemigo en común al que ellas se enfrentaban desde hacía muchos años. En las asambleas de las que participaron junto con las madres del dolor y del gatillo fácil, con los desocupados, con quienes perdieron sus ahorros con un corralito, sus reclamos fueron escuchados y atendidos. Como resaltan en sus testimonios, su poder se asienta en la alegría, en sus colores, en sus ruidos y en una resistencia salvadora. Para concluir, podemos afirmar que las obras de Camila Sosa Villada y Nati Menstrual presentan nuevos modos de inscribir cuerpos y afectos. Son escrituras de subjetividad de género y sexualidad que entienden los cuerpos como mapas de poder cuya potencia de variación los lleva inevitablemente a resistirse a la violencia política, económica, jurídica, médica y estética. El devenir de estas corporalidades amenazadas transforma los cuerpos en campos de batalla, y en este gesto pone en acto lectura sobre el presente. Desde la literatura operan como un dispositivo de producción de sentidos en los que se articulan, en clave ficcional, una serie de estrategias de resistencia cuya marca es la transgresión de la presencia. Muchas gracias. Genial, genial, Cristina. Muy potente, muy lindo. Muy bueno. Bueno, ya nos queda la última voz en esta sala. Así después damos paso a algunas ideas que han surgido de tan lindas y potentes, como reitero, exposiciones, para charlar un poquito. Lucía Juárez.
¿No está? A ver si participantes. No. Luciana, Laura, Nadia, Carlos. No. No está Lucía. Bueno, entonces, vamos a cerrar entonces la planilla. Bien. Y en este espacio nos quedan unos minutitos para intercambiar algunas ideas y dar un marco a lo que estuvimos escuchando y exponiendo y reflexionando sobre las disidencias. Y bueno, como iba escuchando, me venía mucho a la representación desde tu ponencia el tema del travesticidio, ¿no? Que hace poco, no sé si todos están enterados, que hace poco, la semana pasada, se llega acá en Mendoza digamos, a condenar al policía del travesticidio, ¿no? Por travesticidio de Melody, un concepto nuevo dentro del Código Penal, que fue aplicado como, digamos, y traigo a colación esto como uno de los derechos conquistados por el grupo, ¿no? De estas minorías que tanto han peleado por su reconocimiento. Y bueno, eso me venía a la mente a medida que te escuchaba, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que venía pensando es cómo Deneuve ha quedado bastante anacrónico dentro de este panorama, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo sigo defendiendo como uno de los primeros que ha puesto el foco, al menos en las complejidades, la tortuosidad, ¿no? Porque está teñido desde ese matiz. Convengamos que era muy difícil ser en los 80 una persona distinta, si bien digamos, la persona acá, sujeto autor no importaría, ¿no? Sino, su condición, ¿no? Pero cómo su escritura trabaja sobre el malestar de estos individuos, ¿no? Debe haber sido bastante complejo, digo eso. Entonces, bueno, por suerte ha pasado mucho tiempo y ahora estamos viendo muchos avances en esta relación, y también vemos que hay cierto resquemor en la población, sobre todo en las aulas, específicamente para trabajar estos temas, ¿sí? Y me viene a la mente también el conflicto que se armó con los padres en un colegio de San Juan, que fue con el cuento de Hernán Casiari, ¿no? Un Canelones, que habla con algún lenguaje soez, ¿viste? Los padres estuvieron también como peleando con el docente, ¿no? Pidiendo la suspensión del docente por trabajar con lenguaje, básicamente, ustedes, no sé, con estas representaciones alternativas. Entonces, bueno, la pregunta es, me gustaría que cada cual, desde su lugar, pensara o nos compartiera la forma en que podríamos trabajar estas identidades en el aula, ¿no? Con los chicos, porque básicamente nos estamos formando para dar clase, ¿no? Y cómo piensan que se podría trabajar en el aula este tema que para generar conciencia y también, digamos, una cuestión más vincular, ¿no? Entre los adolescentes y estas representaciones. ¿Quién me puede contar qué se le ocurre? Sí, no, bueno, tomo la palabra, Barranco, y después que sigan las compañeras. Pero digo que también algo bastante importante para mí, al menos cuando, bueno, vos mencionabas recién a Casiari, y yo mi tesis de maestría sobre Orsay, así que también lo vengo trabajando hace ya varios años, y estuve bastante atenta al caso, digamos, de este colega de San Juan. Pero volviendo a esto que vos preguntabas, también algo que me parece importante para atender, no es solamente, digamos, pensar, al menos cuando yo elegí trabajar este tema, y a estas autoras, es tratar de ver la manera, o me pareció importante en realidad, más que leer representaciones de las identidades trans en la literatura, también es leer escritoras trans, digamos, que se cuenten o que cuenten lo que tengan ganas de contar. Y quizás, más allá de que muchas de estas ficciones hacen foco en su condición, o en la historia, en las experiencias, en las historias, digamos, de personajes trans, también está bueno, digamos, ver qué otras, cuáles son las posibilidades, digamos, de la imaginación de estas propias autoras. Entonces me parece que un avance también, más allá de tocar como tema, de hablar de las cuestiones, digamos, como de género, digamos, por decirlo de manera muy gruesa, también es incorporar en las currículas las producciones de estas autoras, que no son pocas, y cuya producción me parece que es sumamente valiosa. Que este podría ser un primer paso, digo,
leer sus obras, presentarlas, y bueno, y que aprendan y que se empiece a hablar y escribir de ellas, porque, insisto, bueno, mi trabajo es una cosa muy chiquitita, pero es un modestísimo aporte, pero más allá de eso me parece que tienen una fuerza y que se pueden trabajar muchísimo, y que las mismas obras pueden hablar de ellas, de su propia, digamos, que con llevarlas al aula, ahí ya es un gran avance. Sí, sin necesidad tanto de mediación, porque a veces el tabú está en uno, ¿no? Los prejuicios están en uno como docente, bueno, sobre todo los que pasamos los 40, ya, no sé ustedes, pero que ya están ayornados de otra forma, ¿viste? A lo mejor los chicos los están demandando también y lo toman como algo natural, ¿viste? Pero bueno, son esas cuestiones que uno tiene muy arraigadas, ¿no? De tantos años de concertarse. Bien, las chicas de La Pampa Yo y de quería ¿cómo trabajaríamos hablando? A mí tomo algunas palabras de Florencia Olea, creo que era el apellido, que ella comentó sobre esta escritura incómoda, y creo que esta palabra suele ser tal vez un poco, o nos interpela la incomodidad en el otro, o es el otro que se incomoda al abordar temas tan interesantes como, o perspectiva de género también, pero también estoy también observando desde el lugar de profe, bueno, yo doy también en formación docente, que les acerqué esta novela junto con otras, y la mayoría de los estudiantes eligió las malas. Primero también intenté hacer una primera lectura, ¿no? Acercarles el libro desde una anécdota que contaba el personaje, Camila, y bueno, la mayoría de los estudiantes, entre todas las opciones que tenían para seleccionar una novela, particularizaron la importancia de dar dentro de este área, yo doy alfabetización académica, y acercarles otra manera de abordar estos temas también en relación con la literatura. No olvidemos también que lo importante de hablo de la literatura, lo importante que es esto, ¿no? Abrir otros espacios de diálogo y reflexión, y algunas de las estudiantes todavía están en lo que vos mencionaste recién, esto de lo incómodo, que tal vez a otras estudiantes que son más, un poquito más o que tienen más edad, que a veces uno como profe les resulta incómodo, pero en el buen sentido, ¿no? Abrir el diálogo, la reflexión y el debate, que me parece son espacios que tal vez cuando yo cursé en un secundario no había un ida y vuelta, no había un feedback. Y creo que lo importante de esto es que los estudiantes tienen estas herramientas de tener voz, de dar voz a lo que ellos piensan, con un criterio fundamentado, por supuesto. Y creo que si no es en el colegio secundario, en este caso en espacios de formación docente, como a nivel superior, ¿en dónde si no? Por eso digo, también es muy importante abordarlo con todo lo que significa, con todo un marco teórico y una seriedad que implica todo esto. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar yo en nombre de Florencia y Sara. Nosotras formamos parte de un proyecto de extensión en el IFED 9 que empezamos a desarrollar el año pasado y continuamos este año con la intención de desarrollar talleres de lecturas disidentes en las escuelas secundarias y también para compañeras y compañeros del IFED 9 y profesoras del área de lengua y literatura. Como recuperaba recién Paula, la idea es incomodar, ¿sí? Llevar esta literatura al aula para incomodar, para tensionar, para cuestionar normas que han sido naturalizadas. Y bueno, también es un aprendizaje constante de parte nuestra, y la idea es compartir este aprendizaje con la gente que forma parte de estos talleres. En el caso de la obra de Mariano Blatt, está atravesada por el género, por la masculinidad, pero también por la clase social. Y me parece que ese cruce es súper interesante para llevarlo al aula, porque pone la voz poética en sectores que han sido relegados del canon escolar, ¿sí? Y pienso en esto que decía recién la compañera de la importancia de que sea incorporadas las obras
a las bibliotecas, ¿no? A los planes de lectura, para que empiecen a circular por todas las escuelas. Gracias. No, bien, gracias a vos, muy claro. La verdad es que una linda iniciativa y nos hace reflexionar constantemente, sobre todo, más allá, bueno, igual reitero mi miedo, ¿no? ¿Viste? Porque a lo mejor uno no le quiere dar este tipo de representaciones a los pibes, ¿no? Porque quizás lo toman mal o lo toman para otro lado y como que no le prestan la seriedad que podrían llegar a tener, me parece, ¿no? Pero bueno, quizás todo tiene que ver con la mediación, ¿no? Pero bueno, eso está hablando de que estamos abriendo, digamos, representaciones, imágenes, conceptos, y también sobre todo nuestra mente a las nuevas generaciones para que vayamos a la unidad, ¿no? Básicamente a la tolerancia y a construirnos como un cuerpo social que respeta las diversidades, y eso sería genial. ¿Mm? Bueno, chicas, ¿alguien más quiere agregar algo? Estamos ya próximos a cumplir con nuestro tiempo, así que Carolina va a estar contenta de que te entregamos justo a tiempo nuestra mesa, mira. Excelente, la verdad. Y espectaculares de escuchar. Bueno, estamos abiertos a cualquier cosa, cualquier contacto, nos podemos, ya seguramente ustedes se van a conectar con nosotros y ahí podremos tejer una red interesante para seguir trabajando y aportar desde nuestro espacio y junto con otros colegas para construir en este cuerpo, digamos, disímil y heterogéneo que es la literatura argentina, las literaturas de Argentina. Sí, esta grabación va a estar subida a la página de YouTube de la facultad para que puedan ver y compartir. Así que muchas gracias a todas y todos por haber participado y fue un placer haberlos escuchado. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.